ya los conocemos. Nuestros textos base están en el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 5. Vamos a leer esta mañana del texto 16 al texto 26, hermanos. Y la palabra de Dios dice así, estamos en los textos base, Gálatas capítulo 5, texto 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hermanos, a manera de introducción, quiero ir mencionando el contraste que el apóstol Pablo está haciendo a los Gálatas en el capítulo 5. Está haciendo un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Seguramente los Gálatas en aquel momento también había muchísimos Gálatas que seguían viviendo en las obras de la carne. Y hermanos, a lo mejor hoy en estos tiempos, hoy en estos tiempos las cosas siguen igual, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros pongamos atención en estos temas que providencialmente estamos escuchando en nuestra iglesia. Y nosotros quizá podemos decir, hermano, pero yo ya no practico las obras de la carne, ya no soy idólatra, ya no soy hechicero, la palabra farmacodependencia, es decir, ya no me drogo, ya no tengo enemistades, ya no tengo pleitos, ya no tengo celos, iras, contiendas, ya no soy así, ya hermano, yo ya no estoy manifestando las obras de la carne. Pero quiero que pongamos nuestra atención en el texto 26, el apóstol Pablo termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿A qué quiero llegar, hermanos? La palabra vanaglorioso también es una obra de la carne, y quiere decir que nos jactemos de nosotros mismos, que nosotros mismos nos podamos hacer gloriosos en nuestras supuestas obras o dones. Y hermanos, a lo que quiero llegar en esta introducción es que en la mayoría de las iglesias, las personas, los congregantes, están más preocupados, hermanos, en los dones del Espíritu Santo que en el fruto del Espíritu Santo. Tienen más el deseo de ser vistos, hermanos, de ser vanagloriosos, de ser vistos por los demás, de ocupar un cargo en la iglesia, de desarrollar su supuesto don que Dios les ha otorgado, a crecer en el fruto del Espíritu. Hay una tendencia, hermanos, a centrarse en buscar los dones del Espíritu Santo. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que en el 99% de las llamadas iglesias ponen y centran toda su atención buscando alguna manifestación extraordinaria, alguna manifestación emocionante, según ellos, de la presencia del Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros tenemos que recordar que el objetivo principal del Espíritu Santo, el trabajo primordial del Espíritu Santo, no es que te va a dar dones. No estoy diciendo que los dones no sean importantes, pero el objetivo principal del Espíritu Santo es enseñarte a hacer la voluntad de Dios. El objetivo principal del Espíritu Santo es que crezcas en el carácter del Señor Jesucristo, en manifestar el carácter del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, demos gracias a nuestro Dios que providencialmente nos está mostrando esta enseñanza. Nosotros no estamos enfocados en quizá crecer en un don, nos haríamos vanagloriosos,
estamos enfocados en crecer en el fruto del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, recordando lo de siempre, recordando a lo que cada una de las personas de la Trinidad se comprometió, empezamos diciendo que Dios Padre ya sabemos que elige. ¿Cómo salva a Dios? Eligiendo a las personas. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo? Redime a las personas que Dios Padre ya eligió. Es decir, las compra. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo regenera y transforma. Y ya para meternos al tema, hermanos, de igual manera que el apóstol les está enseñando a los Gálatas primeramente lo que son las obras de la carne y después les enseña lo que es el fruto del Espíritu, de igual manera quiero mencionar lo que no es paciencia, porque el tema que me fue otorgado es el fruto de la paciencia. Entonces, el contraste de la paciencia es a lo que nosotros conocemos como la impaciencia. Porque quiero mencionar, hermanos, que vivimos en un mundo lleno de impacientes, de personas que no tienen absolutamente nada de paciencia. De hecho, no saben lo que es la paciencia. Gente que es impaciente simplemente, ¿por qué, hermanos? Porque no consultan a Dios en ninguna área de su vida. No consultan a Dios en ningún área de su vida. No les interesa consultar a Dios. Y recuerden que cuando empezamos a consultar a Dios, el libro de Eclesiastés, no lo busquen, es mención, el libro de Eclesiastés capítulo 1, capítulo 3 del texto 1 al texto 8 dice que para todo hay un tiempo, hermanos. Si ustedes van en su casa y ven Eclesiastés capítulo 3, lean del 1 al 8 y dice el libro que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de guardar, hay tiempo de plantar, hay tiempo de desplantar, dice de arrancar lo plantado. Hay tiempo de construir, hay tiempo de edificar, hay tiempo de abrazar. De hecho, ya lo vivimos que hay tiempo de no abrazar, ¿no? Ya lo vivimos. Dios no se equivoca. Dios en el libro de Eclesiastés nos muestra que todo tiene un tiempo. Dios ha determinado el tiempo. Hermanos, lo podemos ver hasta en un embarazo. ¿Cuánto dura una gestación de un bebé? 9 meses. No puedes ser impaciente, interrumpir el embarazo porque ya quieres que nazca la criatura, ¿no? Hay un tiempo. Dios ha determinado un tiempo en todas las cosas. Mira, joven, hay un tiempo de enamoramiento. Hay un tiempo donde va a llegar la persona que va a ser tu futura esposa. Espera. No, el mundo de impacientes dice, no, yo no espero, no tengo tiempo, soy impaciente. Yo ya me quiero juntar porque ni casarse, ya me quiero juntar. Oye, pero no vas a poder tener bebés porque no importa, la insemino. Hacemos una inseminación rápido. Impacientes. El mundo es impaciente, hermano. Ansioso, apresurado. Todo esto lleva al hombre a un estado de estrés, de frustración, de ira, de violencia. Incluso la impaciencia vuelve al hombre impulsivo y compulsivo. Y de muchas maneras, hermano. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Dejados llevar por el primer deseo que llegue a sus mentes. No hay paciencia en el hombre natural. Eso es algo que nos tiene que quedar claro, hermanos. No hay paciencia en un hombre natural. En un hombre sin Cristo no hay paciencia. Porque un hombre natural, sin el don, sin el fruto del Espíritu Santo, no puede manifestar ninguno de los elementos. Lo vemos en todos lados, hermanos. Lo vemos en el súper, lo vemos en el tráfico. ¿Cuántos videos hay de personas que se están violentando en el tráfico por impacientes? La gente se está volviendo agresiva, violenta. Y un momento de impaciencia en el mundo puede ser fatal. No vamos tan lejos. ¿Qué pasó esta semana en el estado de Texas con una persona impulsiva y compulsiva? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces vemos que el ser humano también tiene un concepto, hermanos, erróneo de lo que es la paciencia. El concepto que el mundo tiene de la paciencia es que solamente es un tiempo de espera, un tiempo de calma, una conformidad. Según ellos, dicen que es un estado de paz, un estado pasivo. Ese es el concepto que el mundo tiene de la paciencia, hermanos. Una conformidad. Inclusive, en verdad que inclusive es sorprendente que muchos confunden la paciencia con conductas pecaminosas, hermano.
Es que tengo un tío que lleva 2 años en el sillón esperando que le hablen de su trabajo. Es muy paciente. No es paciente, es flojo, ¿no? El ser humano confunde muchas veces el concepto de la paciencia con actos pecaminosos. Por eso, hermanos, una vez más el mundo ha fallado en buscar la paciencia en terapias, en tratamientos, en yoga, en la meditación. Bueno, sabemos que hasta la medicina, con pastillas tranquilizantes, con drogas, según ellos, para ser pacientes. El ser humano busca en todos lados menos donde puede ser otorgada la paciencia. El ser humano sin Cristo, viviendo en su carne, les repito, en las obras de la carne, no puede tener paciencia, porque es imposible mostrar un elemento del fruto del Espíritu Santo viviendo en la carne. El hombre por sí solo no puede mostrar elementos del fruto del Espíritu Santo. No puede. Entonces, hermanos, ¿qué es la paciencia? Ya vimos el contraste, empezamos viendo lo que el apóstol hizo a los Gálatas, enseñarles el contraste del fruto. Y el contraste se llama impaciencia. Y ya vimos que el mundo es impaciente por naturaleza. Entonces, ¿qué es la paciencia, hermanos? Para esto recurrimos a la etimología de las palabras. La paciencia, del griego macrodosumía, se escribe así. Macrodosumía. Y esta palabra, hermanos, se divide en dos, en macros y en dosumía. ¿Qué quiere decir macros y dosumía? Bueno, macro significa que es muy largo, muy largo. Y dosumía significa que es aguante o soporte. Aguante o soporte. Entonces, si juntamos estas dos palabras, que es una sola, estas dos divisiones de esta palabra, la paciencia es soportar o aguantar por largo tiempo. La paciencia es soportar o aguantar por largo tiempo. Es un soporte por largo tiempo. Y aquí me quiero adelantar un poquito. Es por un largo tiempo, no por todo el tiempo. Porque la paciencia en algunos casos, vamos a ver más adelante, que tiene un límite, hermanos. Entonces, ¿el mundo creen ustedes que tenga ese soporte por largo tiempo? ¿Esa paciencia? Sabemos que no. Entonces, ya entendiendo la palabra macrodosumía, que es paciencia, que es muy largo, aguanta, soporte, la paciencia es soporte, soportar o aguantar por largo tiempo. ¿A quién le es dada la paciencia, hermanos? ¿A todo el planeta? Solamente, aquí quiero decirles que la paciencia, el fruto del Espíritu y el elemento de la paciencia solamente es dado a los escogidos, a los predestinados, al pueblo de Dios, al creyente nacido de nuevo. Dice Ezequiel capítulo 36, un texto que todos conocemos, Ezequiel 36, 26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y vuelve a decir en el texto 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué, hermanos? ¿Para mostrar dones? ¿Para ser vanaglorioso? No. Y para que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Me acompañan a Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5, texto 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo
que nos fue dado a los creyentes, a los escogidos, a los predestinados, dice que ya les fue dado por amor todo el fruto. Y decía nuestro hermano que el amor es el motor de todo. Por el amor de Dios es otorgado y derramado el Espíritu Santo y su fruto en los escogidos. Allá adelantito, Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. ¿El poder de quién, hermano? ¿El poder tuyo? No. Al creyente regenerado, al creyente nacido de nuevo, ya le fue otorgado el Espíritu Santo. El poder es del Espíritu Santo. El poder es de Dios. Y dice Efesios 1:4, es un texto que vamos a estar viendo. Efesios capítulo 1, texto 4. ¿A quién se lo dio? Bueno, según nos escogió. Este según se traduce, hermanos, por cuánto. Cuando lean este según, significa por cuánto. Entonces el texto dice, por cuanto nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ok? Texto 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué pasó? Habiendo creído en él, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa, dice el texto. Entonces, hermanos, rápidamente recapitulemos. La impaciencia es la que el mundo conoce. Vemos que la paciencia va a soportar, aguantar por muy largo tiempo. ¿A quién es otorgada la paciencia? En el fruto del Espíritu Santo, al creyente nacido de nuevo, al creyente regenerado, a los predestinados, a los escogidos de Dios. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Ahora, la paciencia, ¿qué creen? Se desarrolla en dos áreas. ¿Cuáles son estas dos áreas? Bueno, la primera área en la que se va a desarrollar la paciencia es, no sé si se alcanza a ver, en el área vertical. Y vamos a ver más adelante que la paciencia también se va a desarrollar en el área horizontal. ¿Cuáles son estas dos áreas entonces en que se va a desarrollar la paciencia en un creyente? Número uno, en el área vertical. Acompáñenme un texto, Hebreos, capítulo 6, texto 12. Hebreos capítulo 6, texto 12, dice la palabra de Dios. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, dice, heredarán las promesas. Entonces empezamos viendo que el área vertical, es decir, mira las promesas de Dios. Y vamos a ir viendo, hermanos, que en el área vertical la paciencia mira los designios de Dios, mira los propósitos de Dios y mira los decretos de Dios. Mira las promesas de Dios hasta su culminación. La paciencia mira verticalmente todas las promesas de Dios. La paciencia mira hacia Dios y espera en sus promesas y en sus tiempos. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 27, texto 14. Salmos 27, 14 dice la palabra de Dios: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 37, 7. Salmos 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Salmos 40, texto 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, hermanos, empezamos viendo que la paciencia en el área vertical, mira hacia Dios, mira sus promesas, mira sus designios, mira sus propósitos y mira sus decretos. ¿Cuántas promesas hay por parte de Dios hacia su pueblo, hacia los predestinados, hacia sus hijos? ¿Cuántas promesas hay, hermanos? Sabemos que hay promesas terrenales, pero sobre todo hay promesas espirituales. Hermano, no recuerdo las promesas terrenales. En tu casa lees Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 15. En tu casa lees todo el Salmo 91. Son promesas que Dios ha hecho al creyente nacido de nuevo, al regenerado. Promesas terrenales. Pero vamos a enfocarnos en este sermón a las promesas espirituales. ¿Dios prometió salvación a su pueblo, hermanos? Dice Primera de Juan 5:11, no lo busquen, apúntenlo si gustan. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, en otra versión dice, y esta es la promesa que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios le prometió a su pueblo salvación. El creyente verdadero sabe que ya es salvo, y por medio de la paciencia, hermanos, espera la culminación de su salvación. Dios prometió un cuerpo glorificado, hermano. ¿Ya lo vistes? ¿Ya viste tu cuerpo glorificado? No, la paciencia es esa virtud, ese elemento del fruto que nos va a permitir esperar hasta que el creyente obtenga ese cuerpo glorificado. Dios le prometió al creyente, a sus hijos, cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Ya las viste? Vivirás juntamente con Él en la eternidad. Dios le prometió vivir juntamente, reinar con Él a su pueblo. La paciencia es esa virtud, ese elemento del fruto que va a permitir al creyente esperar y soportar por largo tiempo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Acompáñenme a Hebreos capítulo 9, texto 28. Hebreos capítulo 9, texto 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Ahí entra la paciencia, hermanos. La paciencia en el área vertical, hermanos, espera que Dios cumpla sus promesas y sus tiempos y sus propósitos. ¿Por qué muchas veces dudamos, hermano? ¿Por qué muchas veces no tenemos paciencia? ¿No le crees a Dios acaso, hermano? Ahora, segunda de Timoteo, a este texto sí acompáñenme, hermanos, por favor. Segunda de Timoteo, esta es otra promesa de nuestro Dios al creyente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, texto 12. Seguimos viendo el área vertical de la paciencia, el área que mira las promesas, los decretos, los designios y el tiempo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, texto 12, hermanos, dice así, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. La pregunta aquí es, ¿Dios le prometió a sus hijos persecuciones? A lo largo de esta vida cristiana, hermano, padecerás. Es una promesa por parte de Dios. Padecerás para irte formando al carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es una mentira, hermanos, es una mentira. Si tú evangelizas o tú compartes el evangelio y le dices a una persona, todo va a ser color de rosa, es una mentira porque nuestro Dios prometió a sus hijos que va a haber persecución. Ejemplo, hermanos, podemos poner un ejemplo a lo mejor muy vacío, muy nano, hermanos. Un padre prometiendo a su bebé desde el vientre,
Un padre que está acariciando el vientre de su esposa, está embarazada y el padre le está diciendo, hijo mío, cuando nazcas, si tu mami no te puede dar pecho, yo te voy a comprar la mejor fórmula. A los 3 años te voy a comprar tu primer triciclo, hijo mío. A los 10 tu primera bicicleta. Y así sucesivamente. A los 15 te voy a apoyar para que entres a una buena escuela. Hasta que culmines en una carrera. El padre prometiéndole al hijo. La pregunta es, hermano, en el crecer de ese niño a la universidad, a que se va a graduar, ¿va a pasar por situaciones difíciles? ¿O todo va a ser color de rosa? ¿Va a pasar por adversidades, por percances? ¿Va a tener problemas? ¿Va a tener tropiezos? ¿En la bicicleta se va a caer? ¿Y va a haber dolor? Pero el niño sabe que su padre ya le prometió que pese a las adversidades que él va a pasar a lo largo de su vida, él cree. La paciencia es eso, hermanos. La paciencia permite al hijo esperar por largo tiempo o soportar por largo tiempo, sufriendo, pero sabiendo el fin que ya le fue prometido, el fin que le espera. Miren, vamos a verlo a la luz de la Biblia. Santiago capítulo 5, hermanos. Santiago capítulo 5. Posteriormente de Santiago 5, vamos a ir al libro de Job, hermanos. Ya estamos en Santiago capítulo 5. Dice Santiago capítulo 5, texto 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de qué? De la paciencia de Job. ¿Y qué dice? Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job capítulo 1, hermanos. Leemos, ya sabemos la historia de Job. Nos vamos a saltar hasta el texto 13. Job capítulo 1, texto 13, hermanos. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, han muerto sus criados, han muerto sus ovejas, pastores, sus camellos robados, mataron a más de su servidumbre, mataron a sus hijos y a sus hijas, han muerto. ¿Qué es lo que pasa? Dice el texto 20, es aquí lo que hace la paciencia en un creyente, hermanos. Y rasuró su cabeza, ¿y qué? Y se postró en tierra y adoró. Job, en vez de levantar la mano, ¿qué hizo, hermanos? Se postró en tierra y adoró. Esto es lo que hace la paciencia en un creyente verdadero. Aún hay más. Job capítulo 2, texto 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios, en su providencia permisiva, en su soberana permisividad hacia el demonio,
permite que sea tocado Job por este ser y vemos que le da una enfermedad gravísima. Dice que desde la punta del dedo gordito hasta su cabeza. Job, analicemos lo que está pasando en la vida de Job. Han muerto sus criados, sus pastores, sus camellos han sido robados, sus ovejas han sido muertas, sus hijos han sido muertos, hermano. Y este hombre tenía una convicción, una fe y una paciencia que dice, por eso Santiago, el apóstol Santiago dice, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Qué hace este hombre? Se postra y adora. Dice el texto 9, hermanos, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Ya no tengo nada. ¿Y tú sigues íntegramente adorando a Dios? ¿Sigues íntegramente postrándote ante tu Dios? ¿Que no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Dónde está tu Dios, Job? La presión que tenía Job para abandonar a Dios, para negar a Dios, hermanos. ¿Qué tanta presión tenía este hombre? Y dice el texto 10 que él le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Fatua significa, hermanos, sin razón, sin entendimiento, vacías o necias. Como las mujeres necias has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, es decir, tú nada más quieres bendición tras bendición, pero cuando viene una prueba, cuando viene una aflicción, reniegas a Dios. Job, vemos que seguía íntegramente obedeciendo y soportando por largo tiempo la soberana voluntad de Dios. Él miraba verticalmente, la paciencia de Job miraba al cielo, miraba a su Dios, porque sabía que nada se escapa de la soberana voluntad de Dios, hermanos. Con una enfermedad gravísima, dice, muchos de nosotros con una gripita ya estás levantando la mano. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? A pesar de la presión, hermanos, de las circunstancias, de las perturbaciones, de las tribulaciones, el creyente se mantiene firme, porque el Espíritu Santo ya mora en él. Por eso el creyente verdadero, el creyente nacido de nuevo, ya refleja esa paciencia, ya se somete a la voluntad de su Padre. Porque recordemos nuevamente que el Espíritu Santo te va a guiar a servir y a obedecer, a someterte a tu Padre, con amor, con gozo, con paz. Recordemos que veíamos también un ejemplo que puso nuestro hermano, es como un eslabón. El fruto del Espíritu y sus elementos es como una cadena, gozo, paz, paciencia, van entrelazados, o como el ejemplo que aquí pusimos. Es el fruto, no son los frutos, hermanos. Eso nos tiene que quedar claro. Es el fruto del Espíritu Santo. Es como si exprimiéramos, es una naranja, hermano, no es una guayaba, Es como si exprimiéramos esta naranja y aquí están los frutos, el fruto, fe, gozo, paz, benignidad, templanza, paciencia, mansedumbre, bondad, etcétera, etcétera, amor. El jugo ya fue exprimido, es como si Dios agarrara esa naranja con sus 9 gajos, con sus 9 elementos y lo exprimiera en el creyente nacido de nuevo. Por eso un creyente, hermanos, un creyente, lo voy a repetir, no puede mostrar un fruto sí y un fruto no. Yo no puedo decir, hermano, pero es que yo tengo mucho amor por mis hermanos, pero soy bien impaciente. No puedo demostrar, oye hermano, pero es que yo soy bien bondadoso, pero no tengo amor por la obra, no tengo amor por los hermanos. No puede ser, hermanos, porque el fruto es unánime, el fruto está unido, el fruto es un solo fruto. Si hiciéramos aquí la ilustración de exprimir esta naranja, ese jugo es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en otras palabras, la paciencia es la firmeza de obedecer a Dios a pesar de las circunstancias que puedan estar aconteciendo. Repito, la paciencia es la firmeza de obedecer a Dios a pesar de las circunstancias
que puedan estar aconteciendo a pesar de la presión, para que lo neguemos, para que lo abandonemos, para que nos alejemos. La paciencia es ese gajo de la naranja, es ese elemento del fruto del Espíritu Santo que consiste en sufrir por largo tiempo sin perturbación del ánimo, a pesar de la presión o de la tribulación que pueda estar pasando en la vida del creyente. Recuerda, hermano, nuevamente, lo tengo que repetir, recuerda que el Espíritu Santo siempre te va a guiar a servir, a obedecer, a amar, a honrar, a exaltar siempre a Dios, pese a las circunstancias que puedas estar pasando. Por eso en la introducción les decía que muchos lugares centran su atención más en el don del Espíritu Santo. A ellos no les interesa crecer en el fruto. Yo quiero ser visto, quiero ser vanagloriado, quiero que me vean. Por eso el apóstol Pablo les decía a los Gálatas, no nos irritéis, no nos irrites entre vosotros. Es más importante que pongamos nuestra atención en el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Recuerda que el Espíritu Santo te va a llevar siempre a servir a Dios. ¿Recuerdan? 1 Tesalonicenses 4:3, no lo traigo apuntado, lo recuerdo. ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia el creyente? La voluntad de Dios es tu santificación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermano. Por eso sí, es muy peligroso, hermanos, estar viendo en el internet videos donde podemos, ay, mira, es que esta persona tiene el Espíritu Santo, habla en lenguas, está moviéndose como gusano con sal. No, esa no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es a lo que el Espíritu Santo viene con el creyente. Job, en vez de levantar la mano, ¿qué hizo, hermanos? Esperó. Se ve reflejado en Job muy largo aguante y soporte. Soportó por largo tiempo. Porque, hermanos, Job en el capítulo 1 y capítulo 2, si ustedes lo leen o los que lo han leído lo saben, le es quitado todo. Sucesivamente le es quitado todo. Y en el capítulo 3, Job pregunta a Dios, ¿por qué? Capítulo 4, ¿por qué? Capítulo 5, ¿por qué? Hermanos, capítulo 6, 7, 8, hasta el capítulo 40, Dios decide contestarle a Job. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Sí me explico? Capítulo 1 al 40, Job está, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero él sigue postrado, adorando, obedeciendo, sometiendo, porque él sabe, porque el Espíritu Santo, no hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero vimos en Ezequiel que el Espíritu de Dios ya fue derramado en un creyente. No quiero confundir aquí. Job tenía el Espíritu de Dios. Él se postraba y adoraba, ¿por qué? Porque ya se sometía a la voluntad de Dios. Y aquí viene una frase que podemos utilizar. Recuerda, hermano, que si estás viviendo una aflicción, si estás viviendo un problema, si estás viviendo X circunstancia, hemos oído que cuando el profesor aplica un examen, el profesor está en silencio. Lo que tienes que hacer es rogarle a Dios que te muestre por qué está pasando eso. Obviamente, si esa causa de tu pecado es una consecuencia, hermano, no nos confundamos. Hermanos, a las personas sin Cristo les pasa algo muy mínimo y ya están levantando la mano y blasfemando en contra de Dios. Y lo grave, hermanos, es que muchas personas que asisten a las iglesias, a iglesias verdaderas, están de la misma manera, desesperados, afligidos, angustiados, deprimidos, depresivos. ¿Qué tanta paciencia tienes, hermano? ¿Qué tanta paciencia tenemos? Y si ya la tienes, hermano, porque alguno me podría decir, hermano, yo ya manifiesto completamente el fruto del Espíritu Santo. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Pero te recuerdo que no es por ti. Es Él manifestado, reflejado en ti. No eres tú. ¿Qué tanta paciencia tenemos, hermano? Y si es así, les repito, qué bueno. No es tu paciencia, es el fruto del Espíritu Santo
manifestado en tu vida. Y si es así, ¿qué dice Primera de Corintios, capítulo 6, texto 19? Primera de Corintios, capítulo 6, texto 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es nuestro? Entonces, hermano, si es así, qué bueno, gloria a Dios, estás reflejando la paciencia que ya te fue otorgada, pero dice bien clara la palabra de Dios que no es tuya, ya te fue puesta, ya ese fruto ya se exprimió en ti, ya puedes manifestar ese fruto y sus 9 elementos. Repito, porque la naranja ya se exprimió en el creyente y el jugo viene amalgamado, vienen unidos, vienen juntos. Y nuevamente repito, no podemos mostrar un fruto sí y otro fruto no. El creyente regenerado ya no tiene pretextos para no ser paciente, hermanos, pues ha nacido de nuevo. Por eso, por eso el hombre sin la gracia, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no tiene paciencia, es incapaz de tenerla por sí mismo. Ningún hombre puede manifestar el fruto del Espíritu Santo sin Dios, sin Cristo. Entonces, amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, ¿cómo puedo ser paciente a pesar de las circunstancias? ¿Cómo puedo obtener esa paciencia de la que estás hablando? Rogándole a Dios que envíe su Espíritu Santo, hermanos, que derrame su gracia en ti, que derrame su gracia en tus familiares, rogándole a Él, al Dios de la paciencia, que te otorgue esa paciencia, ese fruto del Espíritu Santo. Te recuerdo Lucas 11:13. ¿Qué dice Lucas 11:13? Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas. ¿Qué dice? Que si uno de tus hijos te pide pan, ¿le vas a dar una serpiente? ¿Le vas a dar pan? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿a dónde me tengo que dirigir si quiero tener esa paciencia? Hermano, porque te recuerdo, amigo que me escuchas, te recuerdo, ni aunque leas cientos de libros de relajación, ni aunque vayas al yoga, ni aunque vayas con el Dalai Lama, ni aunque vayas allá al Tíbet, ya junté dinero para ir al Tíbet, amigo, a hacer allá, a recitar los mantras, ¿no? No vas a tener paciencia. Al que tienes que buscar y rogar y suplicar que te llene con el Espíritu Santo es a Dios. Tienes que reconciliarte con Dios por medio de Cristo. Ocúpate del Espíritu, dice Romanos 8:6. ¿Cómo puedo hacer eso? Romanos 8:6. Acompáñenme, por favor, vale la pena leer Romanos capítulo 8, texto 6. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermanos? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, amigo que nos escuchas, tienes que ocuparte en el Espíritu, porque si sigues ocupándote de tu carne, dice que vas en camino de muerte, que vas en un camino de perdición. Preocúpate por tu alma, hermano. Por eso, hermanos, nuevamente repito, para finalizar el área vertical, repito, ¿qué tanta paciencia puede haber en una persona sin Cristo? ¿Qué tanta paciencia puede haber en los frutos de la carne? En las obras de la carne, llamémosles, es así. En las obras de la carne, ¿qué tanta paciencia puede haber? Absolutamente ninguna, hermanos. Ninguna. Quizás hay personas que puedan mostrar tolerancia, porque aclaro, la tolerancia y la paciencia son dos cosas muy diferentes. Quizás en una persona que no conoce a Cristo podríamos decir que es una persona tolerante, pero realmente no conoce lo que es soportar o aguantar por largo tiempo. No conoce la paciencia. Ahora, en el área horizontal, hermanos, ya vimos el área vertical.
ahora vamos a ver el área horizontal y en dónde tengo que aplicarla como creyente, en dónde tengo que aplicar esa paciencia. Acompáñenme por favor al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, texto 12. Colosenses capítulo 3, texto 12 y texto 13. La palabra de Dios dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El texto 13, ¿dónde vamos a aplicar esa paciencia horizontalmente, hermanos? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios capítulo 4, texto 2, hermanos. Si no te ha quedado claro, Efesios capítulo 4, texto 2. Y hermanos, por lo regular no hacemos esto. Acompáñenme todos juntos a leer este texto. Efesios capítulo 4, texto 2. Palabra de Dios. Lo leemos, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Con toda humildad. ¿En dónde el creyente regenerado tiene que aplicar la paciencia horizontalmente, hermanos? Número 1, hermanos, número 1, en tu casa, con tu esposa y con tu esposo. Según sea, hermana, si estás casada con tu esposo, hermano, si estás casado con tu esposa, la paciencia horizontalmente tiene que ser primeramente aplicada en tu hogar. No lo busquen, les recuerdo un texto que estamos viendo en el estudio de los lunes, Efesios 5:25. ¿Por qué tengo que aplicar esa paciencia? Bueno, Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No lo busquen, yo lo leo, Primera de Pedro, capítulo 3, texto 7. Primera de Pedro, capítulo 3, texto 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, la paciencia en el creyente ya le permite tratar a su pareja, a su esposa o a su esposo, según sea el caso, en este caso a la esposa, como ese vaso más frágil. Ya no le pegas a tu esposa, hermano, si es que le pegabas. Ya no le gritas, ya no te molestas, ya escuchas a pesar de los problemas que pudiera haber en la casa, a pesar de las situaciones. La paciencia espera y soporta, porque sabes que tu esposa o tu esposo dice, en este caso la esposa dice la palabra de Dios, que es la coheredera, va contigo de la mano, es la coheredera de la gracia. Ya no es tu sirvienta, hermano. Ya hay una completa comunión con la esposa. Eres paciente, soportas su carácter, soportas los errores que pueda haber. Oras por ella, la santificas. ¿Dónde más tengo que aplicar la paciencia? Horizontalmente. Les repito, primeramente el creyente lo tiene que manifestar en su hogar, en su casa, con su esposa, su esposo. Hermanos, también tenemos que aplicar la paciencia con los hijos. Pero en los hijos, la paciencia es una llamada de atención. La paciencia es una llamada de atención. La segunda llamada de atención es paciencia, hermanos. La tercera llamada de atención es paciencia. Y aquí es donde Dios
te dice, ¿recuerdan el texto de Proverbios 22:15? Corrige. La paciencia es en este momento donde les decía hace rato que tiene un límite, porque también Dios manda al creyente a corregir. Una cosa es ser paciente y otra cosa es ser permisivo. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. No porque puedas decir, o tus hijas al rato te digan, oye, papá, predicaste de la paciencia. Pues sí, pero también Dios me manda a corregirte, ¿no? Proverbios 22:15, la necedad está ligada con el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la aleja de él. O Proverbios 22:6, corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, la paciencia en los hijos es una llamada de atención, segunda llamada de atención, tercera llamada de atención y tiene que haber una corrección, porque amas a tu hijo. ¿Dónde más, hermanos? ¿Dónde más tengo que ejercitar la paciencia? ¿En dónde más? En la iglesia, con los hermanos de la iglesia. También sabemos que con el vecino, con el primo, con toda la sociedad, hermanos, porque ya el fruto está en ti. Pero ¿dónde más Dios te demanda principalmente a ejercitar la paciencia horizontal? Con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué te fue otorgado este gajo? ¿Por qué te fue otorgado en este jugo este gajo? Porque Dios sabe el choque de caracteres que hay en una iglesia. Dios sabe la idiosincrasia que cada uno trae. Dios sabe las costumbres que cada uno trae. Somos tan diferentes, hermanos, que si no tuviéramos paciencia, si Dios no nos hubiera otorgado la paciencia, ya no estaríamos aquí. Nosotros mismos lo echaríamos a perder, hermanos, por nuestra impaciencia. Aplicas la paciencia en la iglesia, hermano, con los hermanos. La paciencia te ayuda a soportar al hermano, a soportar a la hermana, con amor, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, valga la redundancia. ¿Te imaginas, hermanos, si Dios no nos hubiera dado paciencia? El problema, hermanos, es que muchas veces nos comportamos impacientes. Muchas veces demuestras que no soportas al hermano ni a la hermana. Vienes enojado, vienes apático, vienes de malas, te comportas impaciente. Estás demostrando más las obras de la carne que el fruto. Demuestras que no hay paciencia, hermano. Demuestras que no hay amor, que no hay mansedumbre. Y repito, terminamos demostrando, porque ustedes van a decir, ay, tú no, sí. Terminamos muchas veces demostrando, hermanos, las obras de la carne, las obras de tu carnota. Y si es así, hermanos, si este es nuestro caso, analicémonos, dice la palabra, examinémonos. No podemos seguir así, siendo impacientes. Si es así, hermanos, estamos en problemas con Dios. Y entiendo, dirás, pero ya se me acabó la paciencia con el hermano, ya se me acabó la paciencia con la hermana. Y si ya hablaste quizás con el hermano 1, 2 o 3 veces, aquí también viene corrección, hermanos. La paciencia tiene un límite. Si tú ya hablaste con ese hermano, con esa hermana y sigue teniendo ese acto pecaminoso, lo denuncias con el pastor para que haya una corrección a su conducta, pero todo con amor. ¿Por qué? Porque sin amor no hay nada, hermanos. Como hijos de Dios escogidos. Miren, dice Colosenses, acompáñenme por favor, Colosenses capítulo 3, texto 12, nuevamente, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y nuevamente, hermanos, soportándonos, un soporte, un aguante, por largo tiempo, soportándonos unos a otros, ¿y qué? Y perdonándonos unos a otros. Hermano, si un hermano ha cometido quizás un pecado contra ti, quizás lo que haya sido, Dios te demanda por medio de la paciencia que lo perdones. Debes de ser paciente.
Debes de ser paciente, hermano. Ahora, dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, texto 3, 4 y 5. Estoy en el libro de Romanos capítulo 5, texto 3, 4 y 5. La palabra de Dios dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la prueba esperanza. Aquí esperanza, hermanos, se traduce con la palabra elpis, que significa esperar con anhelo, con gozo, con alegría, soportando por largo tiempo, con gozo y alegría, confiando en Dios. Tu confianza debe de ser Dios. ¿Por qué muchas veces nos mostramos impacientes, hermano? ¿Se te olvida la soberanía de Dios? ¿Se te olvida? Tienes que soportar por largo tiempo, con gozo, con alegría. Hermano, tienes que esperar. Viene otra vez el área rápidamente vertical. Tienes que esperar la culminación de tu salvación. ¿Ya sabes a dónde vas, no, hermano? Ahí también examínate. Si no sabes a dónde vas, estás en un problema. Pero si tú ya sabes a dónde vas, el día que de este mundo partas, el día que cierres los ojos por última vez aquí, ya sabes en dónde los vas a abrir, hermano. Ya sabes quién te va a recibir. Esperas con gozo, con alegría, que venga lo que venga. Tú soportas por largo tiempo. La pregunta es, hermano, ¿así esperas tú? ¿Así soportas tú? O más bien, ¿así esperamos nosotros, hermano? ¿Tenemos esa elpis, esa esperanza de gozo y anhelo por medio de la paciencia? ¿O seguimos siendo impacientes? Ya casi nos dirigimos al final. Conjugando ya las dos áreas, hermano, conjugando las dos áreas, el área vertical y el área horizontal. Dice Romanos nuevamente, Romanos capítulo 8, textos 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Texto 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué dice, hermanos? Con paciencia lo aguardamos. Aguardamos todas las promesas de nuestro Señor con paciencia. Aguardamos todo lo que pueda venir con paciencia. Acompáñenme también al libro de Lucas. Lucas capítulo 21. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21, hermanos. Vamos a darle lectura del texto 12 al texto 19. Recuerden que ya estamos conjugando en estos textos el área vertical y el área horizontal. Lucas 21, 19, pero leemos desde el texto 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Texto 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Nuevamente, hermanos, en persecuciones, burlas, en presiones del mundo, en presiones para que a lo malo le llames bueno. Algunos serán entregados, vemos que hasta por su misma familia, sus padres, sus parientes, sus hermanos, sus amigos. Pero dice que tú con tu paciencia ganarás tu alma. ¿Qué quiere decir? Hermanos, tu alma ya fue ganada por la sangre preciosa del Cordero.
por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él te está diciendo es que si te mantienes paciente, reflejas la paciencia de Cristo. Reflejas esa paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes no creen, hermanos, que el día de la crucifixión de nuestro Señor no había amigos de Él también gritando, crucifíquenlo. ¿No había conocidos de Él en ese tumulto? ¿Y qué hizo Él, hermanos? ¿Reflejamos nosotros esa paciencia? Él fue paciente para pagarle a la justicia y ganar tu alma, hermano. ¿Se imaginan que nuestro Señor Jesucristo haya sido impaciente? ¿Qué hubiera pasado? ¿No habría salvación? Él podía dar una orden a sus ángeles, acábenlos, pero pacientemente soportó, hermano. Tenemos que rogar por esa paciencia. Ruega a Dios por el fruto del Espíritu. O quizá no te interese, hermano. Si no te interesa, sí estarías en un gran problema. Entonces, hermanos, ¿entendemos dónde debemos de aplicar esa paciencia? Tenemos que aplicar y reflejar esa paciencia con los demás. Esa paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Esa paciencia que Dios ha tenido contigo. Hermano, no dejes de orar por tus familiares inconversos. No dejes de orar por tus seres queridos que están sin Cristo. Ten paciencia. En tu responsabilidad humana, Dios dice, 1 Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. La paciencia en el creyente tiene que esperar y soportar. Como no se convierte, dejo de orar por él. Como no le interesa, dejo de orar. Es más, yo lo veo imposible que se convierta. No, para Dios todo es posible. En tu responsabilidad humana, sigue orando por esa persona. Tienes que reflejar esa paciencia, hermano, porque te recuerdo, hermano, que todos aquí presentes, todos los que estamos aquí sentados, hemos sido beneficiados con la paciencia de Dios. El tema no es la paciencia divina, hermanos, pero tiene que verse reflejada la paciencia de nuestro Dios, la paciencia divina. Romanos capítulo 9, hermanos. Ya estamos por dirigirnos al final. Romanos capítulo 9. Ténganme paciencia, hermanos. Romanos capítulo 9. Texto 22. Y que, si Dios queriendo soportar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Texto 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Hermanos, nosotros somos esos vasos de misericordia. ¿Por qué estás aquí, hermano? Porque Dios en su paciencia divina te eligió como un vaso de misericordia. Y te recuerdo que Dios está soportando billones y billones de agravios cada segundo. Él soporta, Él siendo el Rey majestuoso, dueño, soberano, el arquitecto perfecto, soporta por largo tiempo millones y billones de pecados. Nos soportó a ti y a mí, hermano, y es más, perdóname, te sigue soportando y me sigue soportando. ¿Tú cuánto soportas, hermano? ¿Cuánto soportamos? ¿O seguimos siendo como cerillitos que nos prendemos rápidamente? Ya para dirigirnos al final, hermanos, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, un capítulo que todos conocemos, Isaías 53, leemos del texto 3 al texto 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Despreciado, hermanos, desechado. Dice que es experimentado en dolores, en quebrantos, menospreciado, no estimado, tratado como lo peor, angustiado, afligido. Dice que fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Una paciencia divina. ¿Y qué creen, hermanos? Que Lucas capítulo 23, 34, cuando él abrió su boca, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En su obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo vemos la sublime paciencia de nuestro Señor, una paciencia por la cual has sido beneficiado y estás aquí sentado, hermano, amigo que nos escucha. Si no has muerto, la paciencia todavía está sobre ti. Hay misericordia. ¿Qué esperas, hermano, para acudir a Él? ¿Qué esperan para implorar, suplicar, reconciliarse antes de que tengas que ser llamado a cuentas, hermano? Antes de que mueras. Porque si mueres sin Cristo, hermano, se acabó la paciencia. Hasta ese día se acabó la paciencia de Dios contigo. No esperes ese día, hermano, para arrepentirte. Joven que me escucha, jóvenes que me escuchan, no digan que falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo para que yo me muera. Tú no lo sabes, joven. En el tiroteo que hubo esta semana, había una niña de 9 años, llamada Elizabeth García. Eli, le decían Eli García. Cumplía 10 años la siguiente semana, el 4 de junio, cumplía 10 años. Unas horas antes del tiroteo, esta niña agarró la red social de su papá, el Facebook, y compartió lo siguiente: hola amigos, Jesús, Él murió por nosotros, así que cuando muramos estaremos allá arriba con Él. Hermanos, esta niña no sabía que en unas horas iba a estar con su Salvador. Por eso les repito, jóvenes, pónganse a cuentas, no esperen y no piensen que falta mucho tiempo para ese día, no lo sabemos. Venid luego, venid ya, dice Jehová, dice Dios, Isaías 1:18, el día es hoy. Quieren mostrar el fruto del Espíritu Santo en la carne, es imposible, hermanos. Tiene que ser derramado el jugo de ese fruto. Tienen que ser derramados los 9 elementos del fruto en tu vida, hermano. Y si ya estás en Cristo, hermano, si ya estás en Cristo, si reflejas esos frutos, gloria a Dios, porque nuevamente te repito, son frutos, es el reflejo de Él viviendo en ti. 1 Corintios 6:19, Cristo ya vive en ti, el Espíritu Santo ya vive en ti. Ten confianza, hermano. Ten paciencia, espera y soporta por largo tiempo, espera y soporta en Él, espera y soporta para Él. Nuestra confianza debe de ser Él. La paciencia nos agarra de la mano y nos dice, tú espera en Él, tu confianza es Él, tu confianza es Él. Hermano, que me escuchas, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Él. Y le pido por favor, para finalizar, a nuestro hermano Luis, si puede orar por el sermón.